registro genealógico de Yehoshua figura Yehaniah, también llamado Jehoiakim con Yahu, uno de los últimos reyes de Yehudá. Respecto a esta persona, está registrado en el libro del profeta Jeremías que debido a sus muchos pecados, el Eterno decretó una maldición sobre él diciendo: vivo yo, declara el Eterno, aunque con Yahu, hijo de Jehoiakim, rey de Yehudá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Así dice el Eterno: inscribid a este hombre sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, pues ningún hombre de su simiente ha de prosperar sentándose en el trono de David y gobernando a Yehudá. Jeremías capítulo 22, verso 24 hasta el 30. Si leyéramos solamente esta sección, deduciríamos que a los descendientes de Yehaniah se les prohibió heredar el trono de David por siempre. Consecuentemente, siendo esto un decreto divino, la conclusión respecto a Yehoshua de Nazaret pareciese muy clara y muy simple. Si Yehoshua es descendiente de Yehaniah, entonces no puede aspirar al reinado por orden divina. Esto equivale a que es imposible que Yehoshua de Nazaret pueda ser el rey Mashiach. De hecho, este es uno de los argumentos más usados en contra de la mesianidad de Yehoshua. Quien usa este argumento primeramente por conveniencia, toma como verídica la información genealógica de Toldot Yehoshua y luego la usa como medio de ataque. Sin embargo, no toma en cuenta algo muy básico. La única fuente que presenta a Yehoshua como descendiente de Yehaniah es precisamente la fuente que tiene como propósito manifestar a Yehoshua como el heredero del trono de David, por designio divino. Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que el autor de Toldot Yehoshua no sabía nada acerca de dicha maldición, la maldición de Yehaniah. En otras palabras, si en efecto Yehaniah es un hombre a cuyos descendientes, según el argumento, les fue prohibido terminantemente reinar sobre el pueblo de Israel, sería contraproducente que el autor de Toldot Yehoshua hubiese hecho público que Yehoshua es descendiente de Yehaniah. Por el bien de aquellos que profesan la mesianidad de Yehoshua y quizás conocen poco sobre el Tanaj y la tradición judía, clarificaremos el tema acerca de la maldición de Yehaniah. Un análisis del contexto de la cita en Jeremías o Anabí, capítulo 22, nos ayudará a comprender de qué se trata realmente esta maldición. Primeramente, nótese que en la cita de Jeremías capítulo 22, Yehaniah no es el enfoque particular, sino que el texto se enfoca en algunos de los reyes malvados de Yehudá, entre los cuales figura Yehaniah. En segundo lugar, nótese cómo comienza el decreto sobre estos reyes. Jeremías Naví, capítulo 22, del 1 al 5. Así dice el Eterno: desciende
a la dinastía del rey de Yehudá, y habla allí esta palabra, y di: escucha la palabra del Eterno, oh rey de Yehudá, que te sientas sobre el trono de David, tú, tus siervos y tu pueblo, los que entran por estas puertas. Así dice el Eterno: practicad la equidad y la justicia, librad al despojado de manos del opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si en verdad practicáis este mandato, entonces entrarán reyes por las puertas de esta dinastía, y se sentarán en el lugar de David, en su trono. Entrarán montados en carros y caballos, el rey, sus siervos y su pueblo. Pero si no hacéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Eterno, que esta dinastía vendrá a ser una desolación. En términos simples, lo que está registrado en Jeremías capítulo 22 no es un decreto enfatizando en que esta dinastía davídica sería destruida por siempre, sino que su durabilidad en el trono de David, la durabilidad de su gobierno, estaría acondicionada a la buena conducta o la mala conducta de sus reyes. Y es en este mismo contexto que se debe comprender la maldición contra Jehaniah. Si él o sus descendientes se tornan y obran con justicia y equidad, entonces podrán gobernar sobre Israel. Es por esta razón que en el siguiente capítulo, Jeremías 23, el profeta dice: he aquí vienen días, declara el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará la equidad y la justicia en la tierra. Hay una esperanza, según el profeta, para los descendientes de esta dinastía. La dinastía no será destruida por siempre. La maldición no es perpetua. Veamos entonces, desde esta perspectiva, lo que sucedió con los descendientes de Jehaniah, según está documentado en el Tanaj. El decreto divino dijo, según es escrito en el libro de Jeremías: inscribid a este hombre sin hijos. Pero la maldición fue retirada, según está documentado en el primer libro de Crónicas, capítulo 3. Su hijo, el descendiente de Jehaniah, Shealtiel, Malkiram, Pedadiah, Shenatzara, Yekamiah, Oshama, Nedaviah. El decreto fue cancelado. Jehaniah tuvo hijos. El decreto divino dijo, según Jeremías Naví, capítulo 22, aunque fueras anillo de sellar puesto en mi mano derecha, te arrancaría de allí. Hombre que no prosperará en sus días, pues ningún hombre de su simiente ha de prosperar sentándose en el trono de David y gobernando a Yehudá. Sin embargo, la maldición fue retirada, como está escrito en el libro de Hagai, capítulo 2, versos 20 y 23. Palabra del Eterno a Zerubabel, gobernador de Yehudá. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, te tomaré, Zerubabel, hijo de Shealtiel, es decir, descendiente de Jehaniah, siervo mío, dice el Eterno, y te pondré como encargado del anillo de sellar, porque a ti te he escogido, dice el Eterno. Después de leer estos textos, la conclusión a la cual
podemos llegar es muy obvia. El hecho de que Jehaniah tuvo descendientes y uno de ellos, Zerubabel, haya sido descrito en el libro de Haggai como gobernador de Yehudá, anillo de sellar y escogido por el Eterno, clarifica la comprensión contextual de la maldición en contra de Jehaniah registrada en el libro de Irmías capítulo 22. La maldición y la bendición están en dependencia al modo de conducta de esta dinastía. Podemos afirmar que basados en los documentos citados previamente, Primera de Crónicas y Haggai, la maldición sobre Jehaniah fue efectivamente anulada. Esta conclusión es ampliamente conocida dentro de la tradición judía, como evidenciaremos a continuación. Por lo tanto, si el argumento proviene de un judío, entonces ha evidenciado su desconocimiento de la tradición judía. De lo contrario, si la conoce, evidencia deshonestidad. Por ejemplo, en los Midrashim Besikta Rabati, Pizka 47, Bemidbar Rabbah 20:20, se usa precisamente el ejemplo de la maldición de Jehaniah y las citas previamente expuestas de Primera de Crónicas y Haggai capítulo 2 como evidencias del poder que tiene la Teshuvah para anular un decreto funesto. Además, en el Midrash Tanhumá Parashat Toldot Siman 14 se pregunta: ¿de quién desciende el Mashiach? De Zerubabel, se responde. Y en esta misma cita de Tanhumá Parashat Toldot Siman 14 se hace mención de Primera de Crónicas 3, donde aparecen registrados los nombres de los descendientes de Shlomo Amelech, en donde por supuesto se hace mención de Jehaniah y de Zerubabel su descendiente, hasta que en el verso 24, capítulo 3 de Primera de Crónicas, finaliza el registro genealógico diciendo Yohanan, Delayá y Anani. Y pregunta el Midrash Tanhumá: ¿quién es Anani? Y responde: es el Mashiach. Por supuesto, haciendo una conexión midrashica, agádica, debido a la similitud que existe entre el vocablo Anani y la frase mesianista que aparece en el libro de Daniel capítulo 7 verso 13. Ananei Shemaya, nubes de los cielos, en un contexto mesianista, aludiendo al Mashiach. Aunque la vocalización de ambos vocablos es diferente, Anani, Ananei Shemaya, se escriben de forma igual. Ain, Nun, Nun, Yud. También quiero hacer mención de la cita talmúdica, Talmud Babli, Sanedrín 37b 38a. Rabbi Yohanan dijo: el exilio espía por todo, porque es escrito, cita entonces Rabbi Yohanan, Irmiau capítulo 22. Inscribid a este hombre, es decir, a Jehaniah, sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, pues ningún hombre de su simiente ha de prosperar sentándose en el trono de David y gobernando a Yehudá. Continúa Rabbi Yohanan diciendo: pero después de que él fue exiliado, está escrito. Y cita entonces Primera de Crónicas 3:17. Y los hijos de Jehaniah, el cautivo, Shealtiel su hijo, etc.
Continuó diciendo el Talmud: fue llamado Shealtiel, su hijo, porque el Eterno pidió, Sha'al, pidió de la corte celestial absolución de su juramento, es decir, de la maldición sobre Yehanía. Se retiró la maldición de Yehanía. Inclusive en obras más recientes como Orhot Tzadikim del siglo XV, se pone como ejemplo de Teshuvah el caso de Yehanía, en la sección Sha'ar HaTeshuvah, comparando por supuesto las citas previamente hechas, Irmiyahu y Haggai. En conclusión, la deducción a la que llegaron los autores de todos estos escritos judíos, siendo el más antiguo de ellos Toldot Yehoshua, la conclusión, la deducción es que Yehanía hizo Teshuvah y como consecuencia la maldición fue anulada, pues está en dependencia de su conducta. Es sobre esta concepción claramente judía que confiadamente Yehanía puede figurar como ancestro de Yehoshua HaMashiach sin afectar la mesianidad de Yehoshua. Al contrario, fue seguido a la maldición que el profeta dijo, Irmiyahu Anabí, en el capítulo 23, Hashem levantará a David un renuevo justo. Mashiach Tzidkenu.